González. ¿Conoce usted alguna leyenda? Sí, conozco en primer lugar, la señora María del Carmen. María del Carmen vino de tierra lejana, vino a la zona 5, o sea, el ferrocarril, la iglesia antigua. Primero ella vino haciendo buenas obras, porque era una mujer que hacía curaciones, curaba a personas grandes y curaba a niños. Pero realmente a ella la hizo demasiado grande, la hizo ser famosa realmente, y que se pasó de curandera, porque después se volvió muy mala. Curaba a la gente grande y curaba a los niños, pero hubo una vez que le llevaron a unos niños a curarle y curó los primeros 2, y luego al tercer se lo dejaron para que ella lo curara. La sorpresa fue de estos padres que cuando llegaron a recoger al niño, María del Carmen cariñosamente la tutencamos. Ella ya le había chupado la sangre al niño, pero ella ya había hecho esa obra mala. Después de que le chupó la sangre al niño, lo enterró en el mismo sitio donde ella vivía, porque ella vivía en una choza pobre, pero donde ella vivía era un terreno grande, y allí cavó una fosa y enterró al niño, pero los padres, por temor, no la denunciaron. Luego los padres de este niño no dijeron nada, y luego otra familia llevó otro niño y le hizo lo mismo, pero esta familia sí la denunció, pero también a este niño le chupó la sangre, pero a él no lo enterró, sino que lo dejó muerto en la cama donde ella hacía sus hechurías. En primer lugar, curaba, pero después se volvió mala. Allí ella realmente mató a 3 niños, porque mató 2 y luego le chupó la sangre y lo dejó. Pero esta familia lo anunció y vino la policía y la capturó. Pero María del Carmen, cariñosamente la tutencamos, por el tiempo que le pusieron de prisión, murió en la misma prisión. Eso es lo que realmente se sabe de María del Carmen, cariñosamente tutencamos. ¿Cómo se enteró usted sobre esta leyenda? Porque realmente todo esto se regó en la ciudad de Chiquimula, mayormente en la zona 5. En primer lugar, la zona 5 era muy escasa la gente y muy pobre, pero luego esta familia que hizo la tutencama, le chupó la sangre a este niño, corrió la bola para toda la ciudad, y el resto de la familia la sacaron de la ciudad de Chiquimula, y Tutencán se fue a la prisión, y ahí fue donde ella terminó su vida, pagando con su vida porque murió en la cárcel. ¿Sabe usted el nombre real de este personaje? Sí, ella el nombre de bautismo es María del Carmen, pero cariñosamente Tutencán. Allí fue donde se regó toda la bola de que Tutencán era mala y pagó con su vida. Don Isaías, ¿cuál fue el impacto que causó en usted esta leyenda? Porque cuando se sucedieron esas cosas, este servidor era patojo, y como cuando nosotros éramos patojos, íbamos a garrobear o a conejear o a matar pájaros. En aquel tiempo se mataban las chotas y uno se las
ponía las tortolitas, se las comía. Y allí fue donde nos dimos cuenta y salíamos huyendo de la Tutankamón, porque quedó la leyenda, pero ella ya estaba presa. Nosotros cuando llegamos a donde ella vivía, en la casa donde ella vivía, salíamos corriendo porque pensábamos que la Tutankamón ahí estaba. ¿En qué lugar se llevó a cabo esta leyenda? En la zona 5, antes del ferrocarril, allí pasaba el tren. Venía el tren de Puerto Barrio, venía de Guatemala, y aquí venía mucha gente de esas partes de Puerto Barrio, venía mucha gente a vender plátanos y bananos. Y allí era donde nosotros íbamos, pues, porque antes eran solo potreros y eran escasas las familias que vivían, y eso fue lo que buscó la Tutankamón, estar solamente con pocas familias. Don Isaías, muchas gracias por esta información que nos han brindado, ha sido de mucha ayuda para nosotros. Sí, yo también con gusto le hice a usted que se supiera esta leyenda, señor Tania, porque a este servidor pues han pasado muchas cosas al tiempo, son 70 años y estoy muy contento porque sé estas cosas y estoy para servir no solamente a usted, señor Tania, sino que a quien quiera saber muchas cosas, por ejemplo de esta Tutankamón o terremotos o huracanes. Estoy para servir. Gracias. Buenas noches, estamos acá con señor Magda Rosales. Ella nos va a ampliar un poco más sobre la historia de la Tutankamón. Entonces, ¿conoce usted un poco más sobre la historia de la Tutankamón? Primero que nada, gracias por la entrevista y también un saludo para los estudiantes de primer ingreso de la carrera de pedagogía. Prácticamente es una historia basada en un hecho real. Yo tengo conocimiento, pues en el instituto donde yo estudié, el profesor que nos daba lengua y literatura nos dejó estudiar esta obra que se llamaba Mayalú. Él era el abuelo de la niña que en ese entonces fue desaparecida. Se cree que la Tutankamón raptaba niños porque ella tenía la creencia de que al extraer los órganos de los chicos pequeños y beberse la sangre de ellos, ella se haría más joven de lo que ella era. Entonces tuvo la mala suerte, se podría decir, esta niña, que así la tituló el profesor Javier Antonio Díaz, si no estoy muy mal en el nombre del autor de esta obra, que era el abuelo de la niña que se perdió. Entonces él la tituló Mayalú. Ahí él narra la historia de cómo la nieta de él se perdió y que la encontraron. En ese entonces la Tutankamón vivía donde era el antiguo Ix, por donde estaba comercio. Entonces ahí fueron a encontrar al cuerpo de la niñita ya con todos sus órganos succionados. Ella usaba los forceps para poder sacarle los órganos internos, y entonces ella decía de que chupándole, ¿verdad?, o jalando, extrayendo la sangre, ella sería más joven. Entonces, yo lo cuento, pues el profesor a nosotros nos explicó, y como ya dije anteriormente, ¿verdad?, él nos dejó que leyéramos esa obra como una tarea de la clase de literatura. Eso es lo más que yo me puedo recordar, pues eso fue hace 12 años aproximadamente que yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de poder leer esa obra. Muy bonita, por cierto. Si alguien la puede lograr o conseguir, se la recomiendo. Es un poco triste, pero es prácticamente la vida real de una persona que vivió esa experiencia.
en este caso Mayalú, ¿verdad? Ujú. Fue víctima de la Tutankamón. De la Tutankamón. Mayalú fue víctima de la Tutankamón. Entonces, como le decía, ¿verdad? Anteriormente, ella la raptó de la escuelita, ¿verdad? Ahí no explica bien de dónde fue, pero sí dice de que ella la raptó, se la llevó a su casa, donde era ahorita, ahí por cerca del cementerio del Lix. Ahí era donde ella hacía prácticamente, se podría decir, la brujería, porque así decía la gente de antes, ¿verdad? Que era brujería que ella hacía, y ella creía que quitando órganos de bebés o de niños pequeños, ella se iba a hacer más joven. ¿A ustedes en alguna ocasión o tuvo la oportunidad de ver usted en algún libro, alguna foto, cuál era el aspecto de esa señora? Pues se creía, ¿verdad?, que se vestía, según la descripción que da ahí, ¿verdad?, el autor de la obra, dice que se vestía de negro, ¿verdad?, que sí era muy bonita, o sea, ella tenía la creencia, pero sí dicen que era algo así feita, parecido a la Llorona o a la Simanaba, ¿verdad? Entonces con esa la asimilaban las personas, ¿verdad? Porque no se dejaba ver, o sea, prácticamente ella pagaba, o no sé cómo era que le hacía, para que le llevaran a los chicos ahí a ella. Ok, muchísimas gracias, le agradecemos mucho por su tiempo. A usted muchísimas gracias por la entrevista, ¿verdad? Buenas noches, hoy nos encontramos acá con el señor Edgar Ávila. Pues hoy tenemos el privilegio de poderlo entrevistar porque pues él también es conocedor de algunas historias que han marcado el área de Chiquimula. Muy buenas noches, don Edgar Ávila. ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la visita y por hacerme partícipe de esta entrevista. Gracias a Dios, pues nos encontramos en buenas condiciones para contestar las preguntas. Qué bueno, don Edgar. ¿Podría usted mencionarnos si conoce alguna leyenda que usted sepa que ha marcado el área acá de Chiquimula? Vea, podría yo mencionarle varias, pero creo que una de que ha trascendido históricamente, pues es la de una niña que fue asesinada hace ya muchísimos años, unos 52 años aproximadamente, y que pues fue producto de una vileza por parte de una señora que, tratando de agenciarse de belleza y de agenciarse de situaciones vanas para ella misma, pues hizo ese atroz delito en esa década de los 60. Muy interesante, y solo queremos saber, ¿verdad?, cómo se enteró usted sobre esta ley. Vea, esto pues en nuestro ambiente ha sido una historia popular, y obviamente pues se generó en Chiquimula, y como chiquimultecos pues conocemos alguna de esos rasgos históricos, ¿verdad? Entonces ha venido de muchas décadas atrás contándose, ¿verdad?, a través del tiempo, y ahí es pues como nos hemos enterado. ¿Sabe usted el nombre real de esta leyenda? Vea, el nombre del personaje creo que era María Elena o algo así, el nombre María del Carmen, algo así el nombre de ella, pero todo el mundo la conoció en la historia como en la historia de Tutankamón. Esta fue una historia que por ese lado la conocimos. Muy bien. ¿Podría darnos algún discurso, un pequeño discurso de esta historia? Bueno, déjeme decirle que se generó ya hace algunos años, producto de que esta señora, pues queriendo mantener su eterna belleza, su eterna juventud, pues secuestró a una niña vecina de ella, y entonces pues la asesinó y extrajo su sangre para inyectársela y poder ella mantener esa belleza que ella, según ella tenía. Era una persona con complejos psicológicos que dentro de su casa, según cuentan las personas de la época, pues tenía espejos donde ella se mantenía así como espejito, dime quién es más bonita, por ahí así. Era una historia pues por ese lado, ella mantenía ese ego personal y cortó la vida de esta niña a muy temprana edad, ¿verdad? Déjeme decirle que se desarrolló esta historia acá, y su cuerpecito, después de búsqueda por parte de la familia y toda la sociedad chiquimulteca, se unió, pues apareció su cuerpo en lo que es ahora el área de gobernación departamental, en la terminal de Chiquimula. Ahí apareció su cuerpecito dentro de un baúl del vehículo que era propiedad de un sobrino de esta señora,
que asesinó a la niña. Entonces fue ahí el lugar donde se llevó a cabo este hecho. No, el hecho supuestamente ocurrió en una casa aledaña a donde estuvieron las antiguas instalaciones del IX en la 10ª avenida, entre Quinta y Cuarta calle, por ahí en ese sector. Y sobre todo esto que escuchó usted, ¿qué fue lo que más le impactó a usted? Bueno, a mi corta edad, pues esa historia impactaba, ¿verdad? Porque recuerde que uno de niño pues escuchaba decir el asesinato de una persona y los padres de uno le metían ese miedo, ¿verdad? Le decían a uno de que si salía te va a llevar a Tutankamen y que si esto y el otro. Entonces eso vino a radicar un temor en uno y lo impactó de niño. Ok. Muchas gracias, don Edgar, por este tiempo y por habernos abierto también las puertas de su casa. Un gusto poder estar en este lugar. Pues agradecemos que nos haya atendido. No, el placer es mío, muchísimas gracias a ustedes y en cuanto pueda ayudar, estoy con muchísimo gusto. Un placer saludar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con la profesora Fidela Girón. Ella nos dará a conocer sobre la famosa leyenda de Tutankamen, que es originaria de aquí de Chiquimula. Muy buenas tardes. Yo le voy a relatar un poco de lo que yo viví y un poco también de lo que escuché de las personas que conocieron a ese personaje legendario aquí en Chiquimula. La historia más o menos fue por los años 54, 58, por ahí, 60. Vamos a ver, sí, más o menos. Yo tenía como unos de 7 a 8 años. Yo soy originaria de Ipala, Chiquimula. Y mi mamá me traía de la manita siempre y protegida, porque veníamos a visitar a la hermana de mi papá, a mi tía, que vivió también en la 10ª avenida donde esa historia se vivió. Y siempre me dijo, no te soltes de mi mano, hija, te pueden robar igual como se robaron a Mayalú. La niña era una niña, según relata la novela de Mayalú, escrita por el profesor Javier Antonio Díaz Hernández, que fue tío de Mayalú. Él ya descansa en la paz del Señor, ya murió, fue compañero mío también en el limbo como catedrático. Yo pues estoy ahí desde el año 1981 en la biblioteca del limbo y tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir con él. La obra Mayalú escribe toda la historia de la niña, relata con hechos, con personajes, todo lo que esa niña sufrió. La historia de Mayalú fue una historia triste, yo creo que desde que fue engendrada en el vientre de su madre. La historia relata Mayalú relata que en los años 1954 hubo una revolución aquí en Guatemala, porque estaba la lucha de poder, de gobierno, y ese entonces pues tenía que salir la gente huyendo de aquí, porque por la parte de El Salvador, por la parte de se fue caminando por toda la línea férrea, hasta que llegó a ese departamento, donde le hicieron los trámites del traspaso de estudiante, ¿verdad? Y vivir allá. Pues por cuestiones de destino conoció a una señorita de su edad, o por lo menos le llevaba unos años, ¿verdad? Él. Y bueno, como todo el amor así es, ¿verdad? Se enamoraron y en una fiesta que tuvieron se realizó lo que toda pareja hace, hombre y mujer, cuando de verdad están enamorados o creen estarlo. Y desde la concepción de Mayalú pues fue una manera así tan trágica, porque fue un hecho, una cosa que vivieron ellos.
y la muchacha quedó embarazada. Pero ella no quería la niña desde que nació. Dijo que su mundo era su mundo diferente, ella quería estar siempre sola. Entonces ya la niña pues ya traía algo diferente. Luego, con cuestiones de leyes, le dieron la pata de potestad al chiquimulteco que estaba allá. Y le tocó a él traerse a la niña pequeña aquí. Lo que pasó fue una gran alegría para los abuelos, porque los abuelitos fueron los que criaron a Mayalú. Ellos eran una alegría inmensa. El papá de Mayalú siguió su vida, ¿verdad? Se alejó, la mamá de Mayalú se alejó de la vida de él, todo, pues los abuelos la criaron. Pero como todo tiene siempre una tragedia, siempre hay un bien seguido de un mal en la vida. La niña fue raptada por una pareja de hombres que trabajaba con un ser miserable aquí en Chiquimula que existió. Su nombre le llamaban Tutencame. Ella era una mujer muy envidiosa, vanidosa, tenía mucho poder. De tanta envidia que tenía que en la vecindad sabía muy bien toda la gente que ella era como un tipo de espiritista o una especie de... Leía las cartas, estaba en el ultramundo. Pero bien, cuando salía de ese trance, pues era una paisana. Así le decían los vecinos y todo. Tenía 2 personas que le ayudaban. Un joven que era el que le ayudó a hacer la transfusión, porque para eso quería la niña, para sacarle la sangre y podérsela inyectar, porque en la mente de ella lo que iba a hacer era perpetuarse siempre en la etapa de la juventud. Y como era una persona diabética, entonces pensó, inyectándome yo siempre voy a estar bien. Eso fue lo malo. El hombre más viejo que ella tenía a su servicio era el que manejaba el carro y el joven era el que le ayudaba. Los 2 hombres estaban al servicio de ella y tenía una sirvienta de origen del occidente. Ella era la que encargada de la limpieza y de todo en la casa. Y también había un niño que me parece pues que como que era, no recuerdo muy bien la historia, como que era hijo de ella o del mayor de ellos o del joven, pero el niño tenía parte de parentesco ahí. Era un niño muy pequeño, pero que también observó todo lo que ahí se vivió. Cuando raptaron a la niña, lo hicieron de una manera cruel. La niña, como todos los niños de la edad donde creció Mayalú, era muy inocente como todos los niños. Y un día ellos la empezaron a controlar, ya que la señora necesitaba esa sangre. El que manejaba se quedó dentro del carro y el más joven tomó en los brazos a la niña y la metió en el carro. Se la llevaron y la llevaron con la señora a la casa. Le dieron dulcito, la llevaban tranquila. Le mintieron a la niña. Cuando llegó allá, la niña empezó a darse cuenta que no era su ambiente y empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar, entonces le taparon la boca, le dieron de comer. Después la metieron a un cuarto y la sirvienta vio eso. Después le hicieron tanto daño que la niña se quedó dormidita, perdió el conocimiento. Después la niña murió
La niña murió. Y la sacaron. El niño se dio cuenta de eso y preguntó. Y la señora les dijo a los 2 hombres que la llevaban metida en un costal. Les habló en forma de clave y les dijo, llévenla en el avión, porque el niño vio que era la niña. Llévenla al avión, pero la clave era que la tenían que llevar al campo de aviación, lo que hoy se conoce como la terminal de buses. Yo todavía conocí ese lugar. Era un gran campo que había y habían cercos a la vuelta. Habían cercos de alambre de púa con palos así. Entonces allí enterraron los 2 bandidos el cadáver de la niña y se fueron tan corriendo y todo que siempre se quedó una huella. Dejaron el costal donde la llevaron tirada, pero se fueron y como cerquita quedaba un terreno donde tenía la señora vacas y ordeñaban y tenían ganado ahí. Entonces allí fue la clave. Después el tiempo fue pasando y ellos mismos llegaban a la casa de los abuelos de Mayalú, ahí en la 10ª avenida. La casita estaba situada donde antes era el Ix. Ahí aún está la casa, solo que transformada en un gran edificio. Pero allí fue donde pasó la historia. Luego llegaban a preguntar a la casa que quedaba como a 5 casas de la casa de Tutencamen, quedaba la casa de la niña de Mayalú, de los abuelitos. Llegaban los 2 señores con limones, y llegaban y preguntaban, ¿saben algo de la niña? La señora les mandó estos limones para que hagan fresco para la gente que viene. Y la gente llegaba, porque la gente salía a buscar a la niña. Salía con aquel deseo de encontrarla, pero desgraciadamente eso nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque la niña ya estaba muerta. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Trajeron a los mejores investigadores de la ciudad de Capital y a empezar a buscar por todos lados. Y los señores se empezaban a temer por su vida, porque sabían lo que habían hecho. Ya, cuando empezaron a investigar y se dieron cuenta que ellos fueron los que habían sacado a la niña. Y la sirvienta lo que hizo fue salir corriendo de la casa y decirle a la señora que se iba para su tierra. Y se fue para la parte de Puerto Barrios, de Izabal, porque ella allá vivía, tenía para investigar a ella. Tuvo que relatar lo que había visto, porque ella vio cuando a la niña la entraron a esa casa y contó toda la historia. Después empezaron a investigar a los señores. Total, la historia fue que los metieron presos a Tutencamen, a los 2 hombres, y la mujer, la sirvienta, quedó también unos días presa. Le dieron domiciliar porque ella no tenía nada que ver, solamente porque relató y contó todo lo que había pasado en esa casa. La historia relata en que la señora Tutencamen, como tenía diabetes, Tutencamen no resistió. Y también por la maldad y que habían descubierto que ella era la causante, o sea, que en una forma intelectual había mandado a que esos señores llevaran a la niña, la llevaran a la casa, la secuestraran, hicieran lo que hicieron con ella. Le quitaron la vida a un ser inocente. La causante murió en la cárcel porque le dejaron, no quiso comer. Hizo todo lo posible para que la ayudaran. Llamó a muchas personas influyentes, les ofreció dinero, les ofreció terrenos porque ella tenía todo. Era una señora que, según me relató alguien que la conoció, porque yo no la conocí,
Era muy pequeña, yo tenía como 7, 8 años, no la recuerdo. Pero me comentó alguien que sí la conoció la historia, que era una señora de baja estatura, tenía su cuerpecito así bastante gordita, empacadita, medio bonita, siempre usaba tacones, andaba bien vestida y usaba joyas, anillos, joyas. Ella le gustaba siempre estar muy presentable, pero lo que hizo con esa niña fue cruel. Estando en la cárcel, como ella dejó de comer, era diabética y dejó de ingerir sus medicamentos porque ya no pudo seguirlos tomando, ella empezó a bajar de peso y los años de prisión que le cayeron fue lo más duro para ella. Los señores también estuvieron presos. Se lo llevaron a Puerto Barrios, allá estuvieron presos. Con los pasos de los años regresó el más grande de ellos de edad. Y él regresó, pero regresó ciego. Relata la persona que me contó la historia cuando yo empecé a crecer y quería saberlo. Murió la señora, la sacaron en una caja del presidio y los abuelos y los tíos de Mayalú fueron los que presenciaron. La señora está enterrada, la señora murió en la cárcel y la historia. El otro señor, el más joven, también estuvo en la cárcel y él después murió. La niña también está enterrada en el cementerio general de la ciudad de aquí de Chiquimula. Y esa es la historia triste de María Luz, que desde su concepción tuvo la mala suerte de traer, siendo una niña tan inocente y tan linda, muy querida por el barrio, muy querida por las personas de Chiquimula, tuvo la tragedia de morir en manos de la famosa en ese tiempo, de Tutankamón. Esta es la historia real, la historia que a través de la obra escrita por el tío de Mayalú conocimos como María Luz, más conocida en el ámbito literario como Mayalú. Aún vive en la ciudad de Chiquimula la abuelita de Mayalú, porque la madre, perdón, no es la abuelita, los abuelos murieron. La que aún vive es la mamá de María Luz. Todavía vive aquí en la ciudad de Chiquimula. Cuando mi madre me traía a Chiquimula y me decía, tómame la mano, hija, porque te puede pasar lo que le pasó a la niña. Y mi tía y mi papá también me decían, ten cuidado, Fidelita, porque esa señora es mala. Aquí termina la historia de Tutankamón. En el famoso lugar donde se dice y se cree que habitó María del Carmen, más conocida como la Tutankamón. La Tutankamón era una cura, la cual ella sacaba y leía las cartas, como dicen, y traía hacia los niños, dándose cuenta de que ella traía acá a los niños para curarlos, pero surgió algo que a ella se le ocurrió, que era inyectarse la sangre de los niños. Uno de los casos más relevantes es el de Mayalú. Mayalú era una niña a la cual la trajeron engañada y la trajeron a este lugar. Se dice que María del Carmen, más conocida como la Tutankamón, raptó a la niña y que le sacó su sangre. Con la sangre de Mayalú, ella se la inyectó porque, según ella, se iba a hacer más joven y se iba a mantener así para siempre. Los padres de la niña de Mayalú, y en este sitio se encontraron una casa hecha de adobe y de láminas, y hace un año
¿verdad? Entonces allí bebían los papás de la niña.